El gran salón del Consejo Galáctico se extendía como una vasta catedral de cristal y luz. Miles de seres de toda la galaxia llenaron los asientos flotantes que rodeaban la plataforma central. Hoy fue especial. Hoy, una nueva especie se uniría a su pacífica comunidad. La embajadora Lisa Martínez se paró en la entrada, alisándose su vestido azul formal. Ella había practicado este momento durante meses. Detrás de ella, Jake Sullivan se ajustó la corbata una vez más. Amy Thompson revisó su tableta, asegurándose de que todo el papeleo estuviera listo. Fueron los primeros representantes oficiales de la humanidad en la galaxia y querían que todo fuera perfecto. Recuerda, susurró Lisa a su equipo. Estamos aquí para hacer amigos, no enemigos. Sonríe, sé cortés y demuéstrales que somos como todos los demás. Los tres humanos caminaron hacia adelante por el sendero resplandeciente que conducía al centro del salón. A su alrededor, seres extraterrestres los observaban con ojos curiosos. Los apirianos flotaban en sus burbujas de vidrio llenas de gas púrpura. Sus cuerpos delgados y elegantes se movían como bailarines incluso cuando estaban sentados quietos. El Vortak hizo clic y tarareó, sus cuerpos de cristal captaron la luz y arrojaron arcoíris por las paredes. En las secciones llenas de agua, los Nexari nadaban en círculos lentos, con sus tentáculos arrastrándose detrás de ellos como cintas. El líder del consejo, Serion, se levantó de su asiento. Era un sapirano, alto y elegante, con la piel que parecía brillar por dentro. Su voz atravesó el pasillo sin necesidad de oradores. Bienvenidos seres de la Tierra, dijo Serion, sus palabras traducidas al inglés perfecto por los comunicadores universales que todos usaban. Hoy es un gran día para nuestra Alianza Pacífica. Hemos estudiado su especie durante muchos siglos y nos complace darle la bienvenida a nuestra comunidad civilizada de los mundos. Lisa sintió un cálido brillo de orgullo. Los humanos habían trabajado muy duro para llegar a este punto. El primer contacto había sido aterrador para ambas partes, pero lentamente la confianza había crecido. Los extraterrestres visitaron la Tierra y visto sus granjas, sus galerías de arte, sus escuelas. Habían conocido a los niños jugando en los parques y los ancianos, los seres humanos tienden a jardines. Todo sobre la humanidad parecía suave y seguro. Es un honor para nosotros estar aquí, Lisa respondió, su voz firme a pesar de su corazón acelerado. La humanidad espera compartir conocimientos y amistad con todas las especies del Consejo. La ceremonia comenzó con las tradicionales canciones de bienvenida. Cada especie tenía su propia forma de hacer música, y la mezcla era hermosa. Los Kalari, que parecían conejos gigantes con pelaje plateado, cantaban con voces altas y dulces. Los Dulani hicieron clic rítmicamente en sus conchas. Incluso los Nexari agregaron su parte, haciendo burbujas en sus tanques de agua que estallaron en patrones musicales. Jake Sullivan lo vio todo con asombro. Hace apenas 5 años, los humanos pensaban que estaban solos en el universo. Ahora aquí estaban, rodeados de cientos de especies diferentes, todos viviendo juntos en paz. Parecía un sueño. Su especie muestra una gran promesa, dijo el miembro del Consejo Tra. Un Vorak cuyo cuerpo de cristal era de un color azul intenso. Hemos revisado su historia y cultura. Al igual que los Kalari antes que tú, pareces haber evolucionado más allá de las etapas agresivas primitivas que plagaron a algunas especies. Amy Thompson asintió cortésmente. Los humanos habían tenido mucho cuidado con las partes de su historia que compartían. Les habían mostrado a los extraterrestres su arte, su música, sus esfuerzos por alimentar a los hambrientos y curar a los enfermos. Habían hablado de cómo los humanos trabajan juntos para resolver problemas y cuidar su planeta. Había otras partes de la historia humana que habían decidido no mencionar todavía. Los documentos formales fueron presentados. Lisa firmó el Tratado de la Alianza con su nombre tanto en inglés como en la escritura galáctica común que había aprendido a escribir. El papel estaba hecho de fibras que crecían en el mundo natal de Kari y se sentía suave y cálido debajo de sus dedos. Con esta firma, Serion anunció, la humanidad se une a nuestra gran alianza de especies pacíficas. Que tus mundos conozcan la prosperidad y tu gente no la felicidad. La multitud comenzó a aplaudir. Los apirianos hacían campanadas. El Vorak tarareó en armonía. Y los Nixari salpicaron sus tentáculos contra las paredes de sus tanques. Fue un sonido hermoso, como una sinfonía de mundos diferentes que se unen. Pero entonces el sonido se detuvo. Una luz roja comenzó a parpadear por todo el pasillo. Los traductores universales crujían con estática. Y luego una voz mecánica pronunció palabras que hicieron que todos se congelaran. Señal de socorro alfa prioritaria recibida. La colonia Kepler 442b se ha quedado en silencio. Se perdió toda comunicación. Se estima que 50.000 colonos se presumen en peligro. La celebración murió instantáneamente. Los miembros del consejo comenzaron a hablar entre ellos con voces preocupadas. Prioridad alfa significaba el peor tipo de emergencia.
Significaba que la gente estaba muriendo. Kepler 442b, susurró Emi, revisando su tableta rápidamente. Esa es una de las colonias mineras en el borde exterior. Hay 12.000 humanos viviendo allí. Lisa sintió que se le caía el estómago. ¿2.000 humanos? Eso era más gente de la que vivía en su ciudad natal en la Tierra, y estaban en problemas. Serion llamado de Ord. Su forma resplandeciente se volvía más brillante a medida que usaba su autoridad. Debemos mantener la calma. Las fallas técnicas pueden causar apagones de comunicación. No asumamos lo peor. Pero luego se iluminó la pantalla principal en el centro del pasillo. Comenzaron a reproducirse imágenes de seguridad de la colonia. Al principio, solo mostraba calles vacías y edificios abandonados, pero luego las formas comenzaron a moverse en las sombras. Los devastadores habían llegado a Kepler 442. Todos en el pasillo sabían de los devastadores. Eran piratas y asaltantes que viajaban en grandes flotas, atacando colonias y robando todo lo que podían. Sus barcos eran rápidos y sus armas fuertes. Lo peor de todo es que tomaron prisioneros para venderlos como esclavos en los oscuros mercados del borde exterior. Las imágenes mostraban guerreros devastadores marchando por las calles de la colonia. Parecían lagartos gigantes caminando sobre dos patas con dientes y garras afilados. Su armadura era negra y estaba cubierta de púas. Algunos portaban armas de energía que brillaban rojas en la oscuridad. Otros tenían látigos y cadenas. Lisa miró la pantalla y sintió que algo frío se le asentaba en el estómago. Podía ver colonos humanos siendo arreados en grupos, con las manos atadas a la espalda, niños llorando por sus padres, ancianos que apenas podían caminar siendo empujados por guardias devastadores. Esto es terrible, dijo la concejal Beyla, una Kalari cuyo pelaje plateado se había vuelto casi blanco de miedo. Los pobres colonos. Debemos contactar a los líderes devastadores de inmediato y comenzar las negociaciones. Sí, estuvo de acuerdo Sarion. Les ofreceremos un pago para liberar a los prisioneros. Es el procedimiento estándar. Los devastadores son codiciosos, pero generalmente se puede razonar con ellos si ofrecemos suficientes créditos. Jake Sullivan miraba fijamente la pantalla con una expresión que Lisa nunca había visto antes. Tenía la mandíbula apretada y las manos apretadas en puños. Negociaciones, dijo en voz baja. Por supuesto, dijo Tra. ¿Qué más podemos hacer? Las flotas devastadoras son demasiado fuertes para luchar directamente. Hemos aprendido a lo largo de muchos ciclos que es mejor pagar sus demandas que arriesgar más vidas en batallas sin esperanza. Amy Townsend también miraba la pantalla, su rostro pálido, pero sus ojos brillaban con algo que parecía casi ira. En la pantalla, un comandante devastador se reía mientras pateaba a un niño humano que se había caído. Lisa sintió que algo se movía dentro de su pecho. Algo viejo, profundo y peligroso. Algo que los humanos habían aprendido a controlar hace mucho tiempo, pero que nunca habían olvidado realmente. ¿Cuánto tiempo suelen tardar las negociaciones?, preguntó, su voz seguía siendo educada, pero con una nueva ventaja. Varios días como mínimo, respondió Serion. A veces semanas. Los devastadores disfrutan del proceso. Les gusta hacer esperar y sufrir a sus víctimas mientras deciden cuánto exigir en la pantalla. Más imágenes reproducidas. Los guerreros devastadores cargaban familias humanas en barcos de transporte. Los extraterrestres en el pasillo miraban con tristeza, pero todos asintieron como si esto fuera normal, como si así fuera como funcionaban las cosas en la galaxia. Lisa miró a Jake y Emi. La miraron de nuevo. Los tres pensaban lo mismo. Pero ninguno de ellos lo dijo en voz alta. Todavía no, porque los extraterrestres pensaban que los humanos eran pacíficos. Pensaban que los humanos eran agricultores amables y artistas que nunca lastimarían a nadie. No tenían idea de lo que realmente eran los humanos en el fondo cuando alguien amenazó a sus familias. No tenían idea de que los miembros más nuevos de la galaxia habían sido alguna vez los depredadores más peligrosos en un mundo lleno de cosas peligrosas. Lisa sonrió cortésmente al líder del consejo, Serion. Por supuesto, lo entendemos completamente. Por favor, comience sus negociaciones lo antes posible. Pero debajo de la mesa, ya estaba buscando a su comunicador de emergencia. Las imágenes de seguridad continuaron reproduciéndose en la enorme pantalla del salón del consejo. Cada pocos segundos, aparecería una nueva fuente de alimentación de la cámara, que mostraba diferentes partes de la colonia Kepler 442b. Cada imagen era peor que la anterior. Lisa Martínez vio a una guerrera devastadora arrastrar a una mujer humana llorando lejos de sus hijos. La multitud alienígena a su alrededor hizo suaves sonidos de simpatía, pero todos parecían aceptar esto como normal. Esto fue justo lo que sucedió cuando llegaron los devastadores. Pagaste su precio. Recuperaste a tu gente e intentaste olvidarte de lo que pasaron mientras tanto. Pero Lisa no olvidaba nada. Cada rostro que veía en esa pantalla se quemaba en su memoria.
Cada acto de crueldad estaba echando leña al fuego que se calentaba cada segundo. Deberíamos obtener información más detallada, dijo la concejal Sara, una Dulani cuyo caparazón estaba pintado con patrones azules pacíficos. ¿Sabemos cuántas naves devastadoras están involucradas en este ataque? La computadora principal comenzó a mostrar datos tácticos. Números y gráficos llenaron pantallas más pequeñas alrededor del salón. Lisa se encontró leyendo la información automáticamente, su mente procesándola de una manera que habría sorprendido a los extraterrestres a su alrededor. Los escaneos preliminares muestran aproximadamente 40 naves devastadoras, anunció la computadora con su tranquila voz electrónica. La flota está liderada por el destructor de huesos Dreadnought, comandado por Krlex el Carnicero. Varios miembros del Consejo de jadeó en ese nombre. Incluso Amy Thompson, que había estudiado galáctica de la política durante años, sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. Krlex era famoso en toda la galaxia como una de las más brutales devastador de los comandantes. Él no solo robó colonias. Él disfrutó de causar dolor. Krlex, susurró Serion, su brillante forma de regulación ligeramente. Esto complica las cosas. Él no es conocido por razonable de las negociaciones. ¿Qué quieres decir? Jaque Sullivan pidió. Su voz seguía siendo educada, pero ahora había algo debajo. Algo que hizo que algunos alienígenas cercanos se alejaran inconscientemente de él. Krlex tiene sus propias reglas, explicó Tra, ya que el cristal es de color azul cambiando a un tono más oscuro. A menudo exige pago en sufrimiento, así como créditos. Le gusta dar ejemplos de sus prisioneros. Más imágenes aparecieron en la pantalla. Esta vez, mostró el interior de la principal zona residencial de la colonia. Los guerreros devastadores iban de casa en casa, arrastrando a las familias. Pero no solo estaban capturando gente. Estaban destruyendo todo lo que pudieron encontrar. Las fotos familiares fueron destrozadas y esparcidas. Los juguetes de los niños fueron aplastados bajo botas pesadas. Los jardines que los colonos habían pasado años cultivando fueron incendiados. La tableta de Amy Thompson sonó suavemente. Ella lo miró y vio un mensaje de la Tierra. Su contacto en la administración colonial le había enviado una lista de las familias humanas que vivían en Kepler 442b. Sus ojos escanearon los nombres rápidamente. Los Johnson que se habían mudado allí para abrir una granja. Los García que dirigían el centro médico de la colonia. Los Parques que tenían 3 hijos pequeños. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que la primera señal de socorro? Ella preguntó. Aproximadamente 2 horas, el equipo respondió. 2 horas. Amy hizo unos cálculos rápidos en su cabeza. Las naves devastadoras eran rápidas, pero no tanto. Si ellos habían atacado a 2 horas atrás, eran probablemente todavía la carga de sus presos y la recolección de botín. Aún puede ser el momento de hacer algo, si alguien estaba dispuesto a hacerlo. Pero los extraterrestres a su alrededor ya se estaban acomodando en su rutina habitual. Miembro del Consejo de la Vela fue ponerse en contacto con los Galácticos, el servicio de mediación para comenzar las negociaciones formales. Serion estaba autorizando la liberación de fondos de emergencia para pagar cualquier rescate que Krlex exigiera. Todos estaban muy ocupados asegurándose de seguir todos los procedimientos adecuados. En la pantalla, apareció una nueva transmisión de la cámara. Este mostraba la escuela de la colonia. Lisa sintió que su corazón se detenía mientras veía a guerreros devastadores herir a docenas de niños humanos en un barco de transporte. Los niños parecían aterrorizados. Algunos lloraban. Otros intentaban ser valientes, pero ella podía ver el miedo en sus ojos. Una niña pequeña, tal vez de 6 años, sostenía un peluche. Un guardia devastador pensó que esto era gracioso. Agarró el juguete y lo destrozó frente a ella, riendo mientras el relleno se dispersaba con el viento. La cara de la niña se arrugó y comenzó a llorar más fuerte. Los dedos de Lisa se apretaron alrededor de su comunicador de emergencia hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Detrás de su educada máscara diplomática, algo antiguo y terrible estaba despertando. Algo que había mantenido vivos a los humanos durante millones de años siendo cazados por depredadores más grandes y fuertes. Algo que les había enseñado a cazar a esos mismos depredadores. Justo atrás. El servicio de mediación estima que el contacto formal con Quix le llevará al menos de 6 a 8 horas, anunció la concejal Faila. Necesitan tiempo para establecer protocolos de comunicación adecuados y verificar su autoridad para negociar. 8 horas, repitió Jack. Su voz era muy tranquila ahora. ¿Y cuánto tiempo suelen tardar estas negociaciones con alguien como Krlex? Días, posiblemente semanas. Serion respondió tristemente. Él disfruta el proceso. El miedo y la desesperación de sus víctimas le da placer. Amy levantó la vista de su tableta. ¿Qué le sucede a los prisioneros durante esas semanas? Los alienígenas en el pasillo intercambiaron miradas incómodas. Finalmente, Tra habló.
Krlex es conocido por sus castigos creativos. Transmite grabaciones de lo que hace a sus cautivos. Tiene la intención de alentar a otros a pagar sus demandas rápidamente. Grabaciones. La voz de Lisa seguía siendo perfectamente educada, pero algo en su tono hizo que varios extraterrestres cercanos la miraran más de cerca. Sí, confirmó Tra. Él los llama materiales educativos. Muestran lo que le sucede a quienes se resisten a él o cuyas familias son demasiado lentas para pagar. En la pantalla apareció otra transmisión de la cámara. Este mostraba a un grupo de colonos humanos que habían tratado de esconderse en las instalaciones de almacenamiento de la colonia. Los devastadores los habían encontrado de todos modos. Lisa observó cómo los guerreros parecidos a lagartos los arrastraban a la calle, sus garras dejaban rasguños sangrientos en brazos y rostros humanos. Uno de los humanos era un anciano con canas. Parecía el abuelo de alguien. Un comandante devastador le dio la espalda en la cara, enviándolo tendido en el suelo. Cuando el anciano intentó levantarse, el comandante le dio una patada en las costillas. Lisa sintió que algo se le rompía dentro del pecho. Miró alrededor del pasillo a todos los extraterrestres que estaban viendo suceder esto. Parecían tristes. Hicieron ruidos comprensivos, pero ninguno parecía enojado. Ninguno de ellos parecía querer defenderse. Todos aceptaron que así era como funcionaban las cosas porque eran animales de presa. O, eran inteligentes. Habían construido civilizaciones asombrosas y tecnología increíble. Podían viajar entre estrellas y comunicarse a grandes distancias. Pero en el fondo, en la parte más básica de su ser, seguían siendo las mismas criaturas que habían pasado millones de años huyendo de cosas con dientes afilados. Los humanos eran diferentes. Lisa activó su comunicador de emergencia con una sola pulsación del pulgar. Estaba disfrazado para parecer una joya, por lo que ninguno de los extraterrestres se dio cuenta. El dispositivo envió una señal codificada que llegaría a todas las naves humanas en un plazo de 100 años luz. El mensaje era simple. Líder de paquete a todas las unidades. Familia alfa prioritaria amenazada. Responda de inmediato. Por toda la galaxia, los capitanes humanos recibieron esa señal y sintieron que sus propias máscaras comenzaban a deslizarse. En buques de carga y transportes de pasajeros en estaciones mineras e instalaciones de investigación, los humanos comenzaron a recordar lo que realmente eran. El propio comunicador de Jake Sullivan vibró contra su muñeca. Miró hacia abajo y vio el mismo mensaje que Lisa había enviado. Su rostro no cambió, pero algo cambió detrás de sus ojos. Algo que había estado durmiendo durante mucho tiempo. Amy Thompson también sintió el zumbido de su comunicador. Miró el mensaje y luego volvió a la pantalla donde se cargaban más familias humanas en naves devastadoras. Los niños gritaban por sus padres. Los padres gritaban por sus hijos. Los 3 diplomáticos humanos se pararon en el centro del gran salón del consejo, rodeados por miles de seres extraterrestres que pensaban que sabían todo sobre la humanidad, que pensaban que los humanos eran solo otra especie pacífica en la que se podía confiar para seguir las reglas y pagar los rescates y aceptar que a veces las cosas malas le suceden a la gente buena. No tenían idea de que estaban parados junto a 3 de los depredadores más peligrosos de la galaxia. Lisa miró a Serion con la misma sonrisa cortés que había usado todo el día. Líder del consejo, W. Aprecio todo lo que estás haciendo. Sin embargo, creo que sería mejor si informáramos a nuestro propio gobierno sobre esta situación. Por supuesto, Serion respondió amablemente, aunque debería mencionar que las fuerzas militares de la Tierra son bastante pequeñas en comparación con lo que se necesitaría para desafiar a una flota devastadora. Sería mejor confiar en nuestros procedimientos diplomáticos establecidos. Tienes toda la razón, Lisa estuvo de acuerdo. Nuestras fuerzas militares son muy pequeñas. Lo que no mencionó fue que también eran muy buenos en su trabajo. En la pantalla, apareció el propio Quix. Era más grande que sus guerreros con cicatrices que cubrían su rostro y brazos. Llevaba un collar hecho de huesos de diferentes especies. En su mano con garras, sostenía a un niño humano por la nuca como un gato padre que lleva a un gatito. Pero este no fue un padre amable. Klex miró directamente a la cámara y sonrió, mostrando hileras de dientes afilados. Gente de la galaxia, dijo en Galactic Common, fuertemente acentuado, tengo un mensaje para ustedes. Estos pequeños humanos suaves pensaron que podían esconderse de mí en su patético pequeño mundo. Estaban equivocados. Sacudió ligeramente al niño, haciendo que el niño llorara de miedo. Guardaré a estos humanos para mi colección. Algunos funcionarán en mi mente. Algunos pelearán en mis arenas por entretenimiento. Las bonitas servirán para otros propósitos. Lisa sintió que el fuego en su pecho se calentaba más. Alrededor de la cámara de comunicación privada era pequeña y silenciosa. Construidas en el costado del gran salón del consejo, suaves luces azules brillaban en las paredes y el aire olía débilmente a los aceites de meditación sapirianos que usaban para mantener la mente tranquila durante conversaciones difíciles.
Lisa Martínez se paró frente a la pantalla principal de comunicación, con las manos moviéndose rápidamente por el panel de control. Jake Sullivan y Emmy Thompson la flanqueaban a ambos lados. Ambos vigilando la puerta para asegurarse de que no entraran extraterrestres inesperadamente. Canal seguro establecido, la computadora anunció con su agradable voz. Conexión al comando terrestre confirmada. La pantalla parpadeó y luego apareció una cara. La general Patricia Stone tenía unos 50 años, el cabello gris recogido en un moño apretado y los ojos que habían visto demasiadas batallas. Estaba sentada en lo que parecía el centro de comando en lo profundo de las montañas rocosas, rodeada de pantallas que mostraban datos de todo el espacio humano. Embajador Martínez, dijo el General Stone sin ningún saludo. Recibí su señal de prioridad. Supongo que se trata de Kepler 442b. ¿Ya lo conoces?, preguntó Lisa. Hemos estado monitoreando la actividad de devastadores en ese sector durante semanas. Stone respondió sombríamente. Sabíamos que estaban planeando algo grande. Simplemente no sabíamos cuándo o dónde atacarían. Amy se inclinó hacia adelante. General, el Consejo se está preparando para negociar. Quieren pagar el rescate. La expresión de Stone se endureció. ¿Cuánto tiempo tenemos? Quicks les dio 72 horas para entregar el pago, informó Jack. Pero el servicio de mediación del Consejo dice que tomará de 6 a 8 horas solo establecer protocolos de comunicación adecuados y planean seguir los procedimientos normales, agregó Lisa. Lo que significa que podría llevar semanas completar realmente las negociaciones. El General Stone se quedó callado por un momento, mirando algo fuera de la pantalla. He estado revisando la inteligencia que hemos reunido sobre Krlex en los últimos años. No se trata solo de dinero para él. Le gusta causar dolor. Esos 12.000 humanos no sobrevivirán semanas de su hospitalidad. Eso es lo que pensamos. Lisa dijo, ¿cuál es nuestro estado? Stone sonrió, pero no fue una sonrisa agradable. Es gracioso que preguntes. Hemos estado realizando un pequeño ejercicio de entrenamiento durante los últimos 6 meses. Operación Casa Profunda. Cada nave militar humana en la galaxia ha estado practicando escenarios de respuesta rápida. Ejercicio de entrenamiento, Jack levantó una ceja. Digamos que esperábamos que algo como esto sucediera eventualmente, respondió Stone. La galaxia es un lugar peligroso y queríamos estar listos para proteger a nuestra gente. El capitán Rodríguez en el UE Liberty ya está en camino a su posición. Debería llegar en 4 horas. Lisa sintió una oleada de alivio. Ben Rodríguez era uno de los mejores comandantes de barcos de la flota humana. Ella había trabajado con él durante las primeras misiones de primer contacto cuando la humanidad todavía estaba tratando de descubrir cómo interactuar con especies alienígenas. ¿Qué pasa con el resto de nuestros activos?, preguntó M. La sonrisa de Stone se ensanchó un poco. Esa es la parte hermosa. Según todos los registros oficiales, no tenemos activos militares significativos. Solo unos pocos patrulleros pequeños y algunos buques de carga con sistemas defensivos básicos. Pero extraoficialmente, Jack sugirió, extraoficialmente, todas las naves humanas en el espacio han sido equipadas exactamente para este tipo de situación. Nuestros transportistas de carga tienen sistemas de armas ocultos. Nuestros transatlánticos de pasajeros tienen bahías de combate ocultas. Incluso nuestras naves de investigación científica llevan suficiente potencia de fuego para nivelar una luna pequeña. Lisa asintió lentamente. Este había sido el plan todo el tiempo. La humanidad había aprendido de la historia de la Tierra que era mejor estar listo para la guerra mientras esperaba la paz. Se habían presentado a la galaxia como agricultores y artistas inofensivos, pero detrás de escena se habían estado preparando para el día en que alguien amenazara a sus familias. General, los extraterrestres no saben nada de esto, advirtió Lisa. Si descubren que hemos estado ocultando nuestras capacidades militares, podría dañar las relaciones de forma permanente. La expresión de Stone se puso seria. Embajador, respeto su preocupación por la diplomacia, pero en este momento hay 12.000 civiles humanos en manos del pirata más brutal de la galaxia. Las relaciones diplomáticas pueden repararse. Los niños muertos no pueden volver a la vida. La veracidad de esa declaración golpeó a los 3 diplomáticos como un golpe físico. Habían estado tan enfocados en hacerse amigos de los extraterrestres que casi habían olvidado el deber más básico de cualquier gobierno, proteger a su gente. ¿Qué necesitas de nosotros?, preguntó Lisa. Mantenga al Consejo ocupado con sus negociaciones, instruyó Stone. Hazles pensar que está siguiendo sus procedimientos. Cuanto más gasten en protocolos diplomáticos, más tiempo tendremos para poner a nuestra gente en posición. Y. Entonces, la sonrisa de Stone volvió. Luego le recordamos a la galaxia por qué los humanos pasaron millones de años en la cima de la cadena alimentaria de la Tierra. La comunicación terminó, dejando a los 3 humanos solos en la pequeña cámara.
Por un momento, ninguno de ellos habló. Todos estaban pensando en las imágenes que habían visto. Los niños llorando, las familias aterrorizadas, la crueldad casual de los guerreros devastadores. «¿Realmente vamos a hacer esto?», dijo Amy en voz baja. «Sí», respondió Lisa. «Lo somos». «El consejo no lo entenderá», advirtió Jack. «Han construido toda su civilización sobre la idea de que la violencia siempre está mal. Cuando vean de lo que somos capaces, se aterrorizarán de nosotros». Lisa miró a sus dos colegas. ¿Preferirías que nos temieran o asistieran a los funerales de 12.000 personas inocentes? Ni Jack ni Amy tenían una respuesta para eso. Regresaron al salón principal del consejo, donde los extraterrestres todavía estaban ocupados con sus cuidadosos y metódicos preparativos para la negociación. El líder del consejo, Serion, estaba consultando con expertos legales sobre los procedimientos adecuados para lidiar con situaciones de rehenes. El concejal Vela estaba calculando cuánto dinero se necesitaría recaudar de los diversos mundos miembros. Todos estaban muy enfocados en seguir las reglas. Embajador Martínez, Serion gritó cuando los vio acercarse. ¿Pudo ponerse en contacto con su gobierno? Sí, Lisa respondió suavemente. Los líderes de la Tierra están muy preocupados por la situación. Me han autorizado a participar plenamente en cualquier negociación que considere apropiada. Excelente, dijo Serion, su forma resplandeciente brillando con alivio. Me preocupaba que su especie pudiera tener un impulso primitivo de responder con violencia. Es refrescante trabajar con un pueblo tan civilizado. Si tan solo lo supieras, pensó Lisa para sí misma. Las siguientes horas pasaron lentamente. Los miembros del consejo trabajaron a través de sus procedimientos establecidos con admirable eficiencia. Se enviaron mensajes a la flota devastadora solicitando protocolos de comunicación formales. Expertos legales revisaron situaciones previas de rehenes para determinar la precedencia apropiada. Los contadores calcularon la cantidad exacta de dinero que necesitaría transferirse. Mientras tanto, continuaron llegando informes de Kepler 442b. Los devastadores no estuvieron inactivos mientras esperaban su rescate. Estaban despojando sistemáticamente a la colonia de todo lo valioso. Peor aún, estaban transmitiendo grabaciones de lo que les estaban haciendo a sus prisioneros. Lisa vio una de estas grabaciones y sintió que su máscara diplomática se agrietaba ligeramente. Mostraba a un grupo de colonos humanos obligados a luchar entre sí para entretener a los guerreros devastadores. Los humanos intentaban no lastimarse entre sí, pero los devastadores habían dejado en claro que cualquiera que no luchara lo suficiente moriría. Jaque vio su expresión y se movió para pararse más cerca de ella. «Mantén la calma», susurró. «No mucho más ahora». Él tenía razón. Lisa pudo ver las exhibiciones tácticas a las que el consejo no estaba prestando atención. Pequeños destellos de luz se movían a través del espacio hacia Kepler 442b. Naves humanas cambiando de rumbo de lo que habían estado haciendo antes. Transportistas de carga, transatlánticos de pasajeros y buques de investigación se dirigen todos hacia el mismo destino. Para los observadores alienígenas, probablemente parecía tráfico normal. Los humanos eran una especie curiosa después de todo. Tenía sentido que quisieran observar la operación de rescate de sus compañeros colonos. Pero Lisa sabía mejor. Esos ya no eran barcos civiles. Eran depredadores que se movían a una posición para la caza. El concejal Tra se acercó a ella con lo que Lisa había aprendido a reconocer como el equivalente voraz de una expresión preocupada. El cuerpo del ser de cristal cambiaba entre azul y morado, lo que significaba ansiedad. «Embajador Martínez», dijo Tra. «Hemos recibido una respuesta de la flota de Klex. Él está dispuesto a iniciar negociaciones formales, pero tiene algunas demandas adicionales». «¿Qué tipo de demandas?», preguntó Lisa, aunque sospechaba que ya lo sabía. «Quiere transmitir las negociaciones en vivo por toda la galaxia», explicó Tra. «Él dice que servirá como una experiencia educativa para otros mundos que podrían estar considerando la resistencia a las incursiones devastadoras». «Experiencia educativa», M repitió rotundamente. «Sí», confirmó Tra. «Planea demostrar lo que le sucede a los prisioneros cuyo rescate lleva demasiado tiempo o cuyas familias no pagan lo suficiente». Lisa sintió que el fuego en su pecho se calentaba más. «Ya veo. Y el consejo acepta estos términos». «No tenemos muchas opciones», dijo Serion con tristeza. «Klex tiene todo el apalancamiento en esta situación. Debemos aceptar sus condiciones si queremos salvar tantas vidas como sea posible». Por supuesto, Lisa estuvo de acuerdo. También queremos salvar tantas vidas como sea posible. Lo que no dijo fue que ella y Klex tenían ideas muy diferentes sobre cómo lograr ese objetivo. Una nueva alarma sonó por el pasillo. Lisa miró hacia la pantalla principal y vio que una nave humana acababa de abandonar el viaje más rápido que la luz cerca de la estación del consejo. Fue el UES Lib.
La pantalla principal en la sala del consejo cobró vida, mostrando el puente del buque insignia de Krlex, el triturador de huesos. El comandante devastador se sentó en un trono hecho con huesos de varias especies, su rostro lleno de cicatrices se transformó en lo que podría haber sido una sonrisa. Detrás de él, Lisa podía ver a otros guerreros devastadores, todos ellos armados y de aspecto peligroso. Pero lo que le helaba la sangre era lo que podía ver de fondo. Jaulas, docenas de ellas llenas de prisioneros humanos. Incluso a partir de la transmisión de video granulada, podía distinguir las caras de los niños presionados contra las rejas. Saludos, suaves, dijo Krlex, su voz un gruñido profundo que el traductor universal luchó por hacer comprensible. Soy Krlex, el carnicero, y tengo algo que te pertenece. El líder del consejo, Serion, dio un paso al frente, su forma resplandeciente brillando mientras se preparaba para comenzar las negociaciones formales. Comandante Krlex, estamos aquí para discutir el regreso seguro de los colonos. Estamos preparados para negociar de buena fe de acuerdo con los protocolos galácticos establecidos. Krlex se rió. Un sonido como romper vidrios mezclado con el rugido de un depredador. ¿Protocolos? Hago mis propios protocolos. Tonto brillante. Pero hoy me siento generoso. Te daré una demostración de mi estilo de negociación. Hizo un gesto a uno de sus guerreros que arrastró a un prisionero humano hacia adelante. Lisa sintió que su corazón se detenía cuando reconoció al hombre, el Dr. Peter Collins, médico jefe de la colonia. Ella lo había conocido durante una visita diplomática previa a Kepler 442b. Era un hombre amable y gentil que había dedicado su vida a curar a otros. Esta cosa blanda trató de ocultar a mis guerreros algunas de las crías humanas, continuó Krlex. Pensó que podía protegerlos. Tonto. El Dr. Collins miró directamente a la cámara. Su rostro estaba magullado y ensangrentado, pero sus ojos seguían siendo desafiantes. No les des nada, dijo claramente. Estos monstruos nunca se detendrán sin importar lo que les pagues. Krlex le dio la espalda en la cara, enviando al doctor tendido en la cubierta. Verás, incluso sus sanadores tienen espíritu. Será entretenido romperlos. Alrededor de la sala del consejo, los extraterrestres emitían sonidos de angustia y horror. Varios miembros del consejo ya estaban calculando cuánto dinero adicional necesitarían para garantizar la seguridad del Dr. Collins. Así funcionaba su sistema. Alguien sufrió, pagaste para que parara, y todos fingieron que eso era lo mismo que justicia. Pero Lisa Martínez ya no fingía nada. Dio un paso adelante, pasando junto a Serion para pararse directamente frente a la pantalla principal. Cuando habló, su voz seguía siendo educada y diplomática, pero algo en su tono hizo que todos los humanos en el pasillo se pusieran un poco más erguidos. Comandante Krlex, dijo con calma. Soy la embajadora Lisa Martínez, representando al gobierno humano. Estoy autorizado a discutir los términos para la liberación de nuestra gente. Krlex se inclinó hacia adelante en su trono de huesos, estudiándola con los ojos que brillaban rojos a la tenue luz del puente de su barco. Una mujer humana habla por su manada. Interesante. Muy bien, una suave. Aquí están mis términos. Levantó un dedo con garras. 10 millones de créditos por adulto, 5 millones por niño. El pago se entregará en moneda imposible de rastrear a las coordenadas que proporcionaré. Esa es una posición de apertura razonable, Lisa respondió suavemente. Sin embargo, tengo algunas preguntas sobre la condición de los prisioneros. ¿Están vivos? Eso es todo lo que necesita saber. Lisa sintió como si esto fuera perfectamente aceptable. Por supuesto, pero como estoy seguro de que entiendes, mi gobierno necesitará una prueba de vida antes de autorizar una transferencia financiera tan grande. Procedimiento estándar. La sonrisa de Krlex se ensanchó, mostrando más de sus afilados dientes. ¿Prueba de vida? Muy bien. Proporcionaré pruebas. Volvió a hacer un gesto y sacaron a otro prisionero. Esta vez, era una mujer joven, tal vez de 25 años, vistiendo el uniforme de una ingeniera colonial. Lisa podía ver el miedo en sus ojos, pero también un coraje obstinado que le recordaba lo mejor de la humanidad. Este diseñó los sistemas de defensa de la colonia, dijo Crow casualmente. Inútil contra mi flota, por supuesto, pero ella tiene habilidades que podrían ser útiles. Creo que la mantendré como sirvienta personal, el ingeniero levantó la barbilla desafiante. Prefiero morir. Oh, lo harás, le aseguró Krlex. Pero no por mucho, mucho tiempo. Alrededor de la sala del consejo, los extraterrestres susurraban entre ellos sobre lo terrible que era la situación, lo trágico, lo desafortunado. Pero todos parecían aceptar que así era simplemente como funcionaban las cosas cuando se trataba de devastadores. Lisa miró la pantalla durante un largo momento estudiando el rostro de Krlex. Entonces ella se volvió un poco y llamó la atención del capitán Ben Rodríguez, que estaba de pie cerca de la parte posterior de la sala con su equipo de la UES de la Libertad.
El capitán Rodríguez, ella dijo en una voz que lleva claramente a través de la cámara. ¿Tiene usted hijos? Rodríguez asintió lentamente. 2 hijas, embajador, 7 y 9 años de edad. ¿Y si alguien les amenazó, qué harías? Rodríguez calma expresión no cambió, pero algo ha cambiado detrás de sus ojos. Algo frío y peligroso. Yo haría lo que fuera necesario para proteger a ellos, señora. Lisa volvió a la pantalla donde Klex estaba observando este intercambio con divertido interés. Comandante, mencionó que disfruta de las experiencias educativas. Creo que es hora de uno. Oh, ¿y qué lección planeas enseñarme? Una suave. Lisa sonrió. Ya no era una sonrisa diplomática. Era algo mucho más antiguo e infinitamente más peligroso. Te voy a enseñar la diferencia entre presa y depredador. Buscó a su comunicador de emergencias. Ya no me importa si los extraterrestres lo vieron. Este es el líder del paquete para todas las unidades. La caza comienza ahora. Alrededor del salón del consejo, todos los humanos presentes recibieron el mismo mensaje en sus propios comunicadores ocultos. El capitán Rodríguez se enderezó ligeramente. La teniente Maa-chan, que se había hecho pasar por una ayudante diplomática junior, dejó que su mano se dirigiera hacia lo que los extraterrestres pensaban que era un dispositivo de traducción, pero en realidad era una unidad de comando táctico. El oficial de comunicaciones Danny Walsh activó sistemas que habían sido cuidadosamente disfrazados de equipo civil. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Serion, su forma resplandeciente parpadeando de confusión. Lisa no le respondió. En cambio, habló directamente con Klex. Comandante, cometió un error cuando amenazó a niños humanos. Verá, mi especie tiene una respuesta muy particular a ese tipo de amenaza. ¿Y qué respuesta es esa? Klex se rió. No negociamos con depredadores, respondió Lisa con calma. Los cazamos. En las exhibiciones tácticas alrededor del salón del consejo, algo notable comenzó a suceder. Esos barcos civiles inocentes que se habían estado reuniendo cerca de la estación de repente comenzaron a cambiar. Los sistemas de armas ocultos emergieron de bahías ocultas. Los contenedores de carga se abrieron para revelar escuadrones de combate. Los pacíficos transatlánticos de pasajeros se transformaron en buques de guerra que erizaban con suficiente potencia de fuego para arrasar ciudades. Los extraterrestres en el pasillo se quedaron atónitos al darse cuenta de que habían estado completamente equivocados sobre la humanidad. Estos no eran granjeros y artistas amables. Estos eran los descendientes de las especies depredadoras más exitosas en la historia de la Tierra. Imposible, gruñó Crowlex. Claro, Lisa podía escuchar incertidumbre en su voz ahora. Sus barcos son transportistas de carga y transportes. No tienes flota militar. Tienes razón, Lisa estuvo de acuerdo. No tenemos una flota militar. Tenemos algo mejor. Hizo un gesto hacia la pantalla táctica donde ahora se veían más de 100 naves humanas. Todos ellos convergiendo en Kepler 442b. Tenemos a cada humano en el espacio que está dispuesto a morir para proteger a sus familias. El capitán Rodríguez dio un paso al frente y cuando habló, su voz tenía la autoridad de alguien que había pasado años preparándose exactamente para este momento. Comandante Krlex, este es el capitán Ben Rodríguez de la Fuerza de Defensa Colonial Humana. Están reteniendo a 12.000 civiles humanos contra su voluntad. Tienes 30 minutos para liberarlos a todos y entregar tu flota para ser juzgada bajo la ley galáctica. La risa de Krlex llenó la sala del consejo, pero ahora sonaba forzada. ¿30 minutos o qué, suave? ¿Atacarás mi flota con tus cargueros? Rodríguez sonrió, y era la sonrisa de un depredador que había acorralado a su presa. No, comandante. Después de 30 minutos, dejamos de preguntar amablemente. La transmisión de la trituradora de huesos se cortó abruptamente. Alrededor de la sala del consejo, los extraterrestres hablaban con voces de pánico. Algunos exigían explicaciones a los diplomáticos humanos. Otros intentaban ponerse en contacto con sus propios gobiernos para informar sobre este impactante acontecimiento. Pero Lisa Martínez ya no les prestaba atención. Ella estaba observando la exhibición táctica donde los barcos humanos se movían hacia la formación de ataque con una precisión que hablaba de meses de cuidadosa planificación y preparación. Embajador, dijo Serion con urgencia. ¿Qué has hecho? Esto iniciará una guerra. Lisa se volvió para mirarlo y, por primera vez desde que llegó a la estación del consejo, dejó que su verdadera naturaleza se mostrara en sus ojos. Líder del consejo, hay algunas cosas que necesita entender sobre la humanidad. No somos la especie pacífica que pensabas que éramos. Evolucionamos de depredadores que pasaron millones de años cazando cosas más grandes y fuertes que nosotros. Ella hizo un gesto a la pantalla. Donde la flota humana se extendía alrededor de Kepler 442b como lobos rodeando una manada de alces. Aprendimos a trabajar juntos, a planificar, a usar nuestra inteligencia para vencer a cualquier enemigo.
Nos convertimos en los cazadores más peligrosos que nuestro mundo haya visto jamás. Pero pareces tan civilizada, susurró la concejal Beyla, con su pelaje plateado de punta a punta de miedo. Somos civilizados, dijo Amy Thompson, hablando por primera vez desde que comenzó la revelación. Cuando tratamos con seres civilizados. Pero Klex no es civilizado. Es un depredador que reza por los inocentes. Jake Sullivan asintió sombríamente. Y cuando un depredador amenaza a nuestros hijos, no negociamos. No pagamos rescates. No seguimos protocolos diplomáticos. Mientras que el espacio alrededor de Kepler 442b estalló en una tormenta de luz y energía cuando comenzó la batalla, en la pantalla principal del Salón del Consejo, las cámaras tácticas mostraban a la flota humana extendiéndose como una manada de lobos rodeando a sus presas. Las naves devastadoras, oscuras y amenazantes contra el campo estelar, comenzaron a disparar sus cañones de plasma en descargas desesperadas. Pero algo andaba mal. Los extraterrestres en la sala del Consejo pudieron verlo de inmediato, incluso si no entendían lo que estaban viendo. Las naves humanas no luchaban como ninguna fuerza militar que hubieran observado antes. ¿Cómo se mueven así? El concejal susurró, su cuerpo de cristal parpadeando entre colores de confusión y miedo. En la pantalla, el USS Liberty se retorció a través de un aluvión de fuego de plasma que debería haber destruido cualquier nave. Pero el capitán Ben Rodríguez de alguna manera parecía saber exactamente dónde se dispararía cada disparo antes de que los artilleros devastadores siquiera apretaran el gatillo. Su nave bailó a través de los rayos de energía mortal como si estuviera realizando una rutina coreografiada cuidadosa. Están leyendo los patrones de ataque del enemigo, explicó Amy Thompson. Viendo la exhibición táctica con interés profesional. Los cerebros humanos son muy buenos para reconocer patrones y predecir comportamientos. Así es como nuestros antepasados cazaban animales mucho más grandes y fuertes que ellos. La verdad era aún más impresionante de lo que Amy estaba dejando ver. Cada capitán humano de la flota compartía información a través de canales encriptados, creando una imagen en tiempo real de cómo luchaban los devastadores. Cuando un barco aprendía a esquivar un tipo particular de ataque, ese conocimiento se transmitía instantáneamente a todos los demás barcos. Fue un comportamiento de caza de manadas traducido en combate espacial. Lobo de acero, habla Liberty. La voz de Rodríguez crujió sobre el sistema de comunicación. La nave insignia enemiga está usando el patrón de supresión Delta 4. Esté atento al punto ciego en su flanco de estribor. Copia, Liberty. Lo veo. Moviéndose para explotar. El barco designado Lobo de Acero, que había aparecido en los registros oficiales como un simple transporte minero, aceleró repentinamente hacia el buque insignia de Quix con gracia depredadora. Los puertos de armas ocultos se abrieron a lo largo de su casco, revelando cañones de plasma que definitivamente no eran equipos mineros estándar. En la sala del consejo, varios observadores alienígenas emitieron sonidos de conmoción y consternación. Embajador Martínez, dijo Serion con urgencia. Tus naves están usando armas de grado militar. Esto viola el tratado de no agresión que la humanidad firmó al unirse al consejo. Lisa se volvió para mirarlo. Y no quedaba rastro de su sonrisa diplomática. ¿Líder del consejo, leyó la letra pequeña de ese tratado? ¿La letra pequeña? Artículo 7, sección 3, Jake Sullivan recitó de memoria. La especie signataria acuerda abstenerse de acciones militares agresivas contra cualquier miembro del Consejo Galáctico o sus aliados, excepto en casos de amenaza inmediata para las poblaciones civiles. Amy asintió hacia la pantalla principal donde se estaba reproduciendo otra grabación de Plex. Este mostraba guerreros devastadores que obligaban a los niños humanos a luchar entre ellos por entretenimiento. Yo diría que 12.000 rehenes constituyen una amenaza inmediata, ¿no? Los alienígenas en el pasillo intercambiaron miradas preocupadas. Estaban empezando a darse cuenta de que la humanidad había sido mucho más cuidadosa con las negociaciones de sus tratados de lo que nadie había sospechado. Los humanos se habían dejado espacio legal para hacer exactamente lo que estaban haciendo ahora. En la exhibición táctica, más naves humanas se unían a la batalla. TH. Ranger, oficialmente catalogado como un transatlántico de pasajeros, desplegó un escuadrón de cazas que se movían con una precisión mortal. El Halcón de Hierro, supuestamente un buque de investigación, comenzó a interferir las comunicaciones de los devastadores con un equipo que era mucho más sofisticado que cualquier otra cosa. Los científicos civiles deberían haber poseído. Este es Ironhawk para todos los buques, llegó la voz de una mujer a través del sistema de comunicación. Las comunicaciones enemigas están caídas. Ya no pueden coordinar su defensa. El capitán Rodríguez reconoció el informe. Entendido, Halcón de Hierro. Todas las unidades, ejecuten patrón de caza alfa. Llévalos hacia el planeta. La flota humana comenzó a moverse en perfecta coordinación, hiriendo a las naves devastadoras como pastores conduciendo ovejas. Pero estos pastores tenían dientes y garras hechas de rayos de energía y ojivas de misiles.
No solo están atacando, observó la concejal Vela, con su pelaje plateado de punta en energía nerviosa. Están controlando todo el campo de batalla. Se llama caza de manadas, explicó Lisa con calma. Los humanos lo perfeccionamos mucho antes de que desarrolláramos los viajes espaciales. Aíslas a tu presa, cortas sus rutas de escape y luego te mueves para matarla. En la pantalla, la primera nave devastadora explotó en un brillante destello de luz. Era una de sus embarcaciones de escolta más pequeñas. Atrapados entre dos naves humanas y abrumados por el fuego concentrado, los observadores alienígenas en el pasillo guardaron silencio, observando cómo los escombros se dispersaban por el espacio. Pero los humanos no estaban celebrando. Ya se estaban moviendo hacia su próximo objetivo. Tango abajo, informó uno de los capitanes humanos que se movía para atacar al objetivo 2. Copia eso, manada de lobos 3. Esté atento al campo de escombros en su vector de aproximación. Los devastadores comenzaban a darse cuenta de que estaban en serios problemas. Su fuego de respuesta se estaba volviendo más desesperado, menos coordinado. Varias de sus naves intentaron separarse de la batalla principal y escapar, pero los humanos lo habían anticipado. Este es Ranger para todas las unidades. 3 bandidos intentando huir. Curso de intercepción establecido. Lobo de acero moviéndose para bloquear su ruta de escape. Ironhawk tiene bloqueo de misiles. Fox lejos. Los alienígenas observaron con fascinación y horror cómo las naves devastadoras que huían se encontraban atrapadas entre naves humanas convergentes. No había escapatoria. Los humanos habían planeado todas las contingencias posibles. ¿Cómo sabían que los devastadores intentarían huir? Preguntó Tra. Porque eso es lo que hacen las presas cuando la caza va mal. Jaque respondió matter of factly. Entran en pánico e intentan huir, pero una buena manada siempre posiciona a los cazadores para cortar las rutas de escape. Otra nave devastadora explotó, esta mucho más grande que la primera. La onda expansiva de la explosión iluminó el espacio alrededor de Kepler 442b como si naciera una nueva estrella. Pero las naves humanas ya se estaban alejando de la explosión, habiendo calculado la distancia de seguridad con precisión matemática. En la sala del consejo, más extraterrestres comenzaban a entender de lo que estaban siendo testigos. Estos humanos no eran solo soldados. Eran depredadores operando en la cima de su diseño evolutivo. Cada movimiento estaba calculado, cada ataque coordinado, cada decisión tomada con la fría eficiencia de criaturas que habían sobrevivido matando cosas que intentaban matarlas. Embajador, dijo Serion en voz baja. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Lisa lo miró con ojos que no tenían disculpas. Desde el día en que hicimos el primer contacto con la comunidad galáctica, esperábamos que nunca necesitáramos usar estas capacidades, pero siempre estuvimos listos para proteger a nuestra gente. En el sistema de comunicación, el capitán Rodríguez estaba coordinando la siguiente fase del ataque. Todos los barcos, prepárense para las operaciones de abordaje. Recuerda, tenemos amistosos a bordo de esos barcos. La precisión es la clave. Copia, Liberty. Las cápsulas de embarque están listas. Equipos Alfa a Delta están listos para el lanzamiento. Los extraterrestres en el pasillo vieron cómo pequeñas naves comenzaron a lanzarse desde las naves humanas. Estos no eran misiles ni cazas. Estaban abordando cápsulas diseñadas para atravesar cascos enemigos y enviar equipos de asalto directamente a embarcaciones hostiles. ¿Van a subir a bordo de las naves devastadoras?, preguntó la concejal Sara incrédula. Eso es increíblemente peligroso. Es necesario, respondió M. Nuestra gente está atrapada en esos barcos. No vamos a destruir las embarcaciones con nuestros propios civiles aún a bordo, pero los devastadores contraatacarán. Sus equipos de abordaje podrían ser masacrados. La sonrisa de Lisa era fría y aguda. Miembro del consejo, está olvidando algo importante. Los humanos no se convirtieron en depredadores ápice al evitar situaciones peligrosas. Nos convertimos en depredadores ápice al ser más peligrosos que cualquier otra cosa que encontramos. La primera cápsula de abordaje golpeó el casco de un barco de escolta Ravager. A través de las cámaras tácticas, los alienígenas podían ver la pequeña nave atravesando la armadura enemiga, revestida con láseres industriales. Segundos después, equipos de asalto humano atravesaban el Breach. Lo que sucedió a continuación conmocionó a los observadores alienígenas más que cualquier otra cosa que hubieran visto. Los humanos que se movían a través de la nave devastadora no eran solo soldados. Eran cazadores acechando a través de su guarida de alabanza, moviéndose con una gracia fluida que hablaba de millones de años de refinamiento evolutivo. Boarding Team Alpha, este es el líder de la manada, fue la voz de Rodríguez. Informe de estado. Estamos dentro del líder de la manada. Enfrentando una fuerte resistencia, pero nada que no podamos manejar. Estos lagartos no saben pelear de cerca. La cámara mostraba soldados humanos avanzando por los pasillos de la nave devastadora.
Se movían en pequeños grupos, cubriéndose unos a otros con eficiencia practicada. Cuando se encontraban con guerreros enemigos, los humanos no solo les disparaban, sino que los maniobraban, los superaban en pensamiento y los abrumaban con tácticas que los devastadores nunca antes habían visto. Esto es Alpha 2. Encontramos el primer grupo de prisioneros. 12 humanos, todos vivos, comenzando los procedimientos de evacuación. Copia, Alpha 2. Los equipos médicos están listos. Alrededor de la sala del consejo, los extraterrestres comenzaban a susurrar entre ellos. Algunos estaban asustados por lo que estaban viendo. Otros quedaron impresionados a pesar de sí mismos. Todos ellos se estaban dando cuenta de que su comprensión de la humanidad había sido completamente errónea. No son simplemente rescatando a su gente, observó Tra. Lo están haciendo sin matar innecesariamente. Incluso en el medio de la batalla, se está mostrando la moderación. Eso es porque no somos descerebrados asesinos, Jack. El ayuntamiento había caído en un silencio aturdido. Miles de seres extraterrestres se han paralizado al ver la táctica muestra, mostrando la destrucción sistemática de la devastador de la flota. Lo que había comenzado como una misión de rescate se estaba convirtiendo en algo que sería recordado por generaciones a través de la galaxia. En la pantalla principal, el USS Liberty se movió a través del campo de escombros de un crucero devastador destruido. Sus sensores buscando sobrevivientes. Pero estos no eran sobrevivientes enemigos que los humanos buscaban. Buscaban cápsulas de escape que pudieran contener prisioneros que habían sido arrojados durante la batalla. Libertad para todos los buques. La voz del capitán Rodríguez se transmitió a través de los canales de comunicación. Estoy leyendo múltiples firmas de cápsulas de escape en Grid 77 Alpha. Posibles sobrevivientes civiles y libertad de copia. Este es Iron Hawk. Nos estamos moviendo para interceptar. Medical B está preparado y listo. La concejal Beyla se inclinó hacia adelante en su asiento, su pelaje plateado temblaba con una mezcla de miedo y fascinación. Todavía están tratando de salvar a todos, incluso en medio de una batalla. Amy Thompson asintió sin apartar la vista del despliegue táctico. Eso es lo que hacen los depredadores cuando protegen a su manada. Cada vida importa, pero no todos en el salón del consejo quedaron impresionados por los esfuerzos de rescate de la humanidad. El miembro del consejo Draos, un ser reptil de los sistemas orianos, se levantó de su asiento con evidente agitación. Su piel escamosa estaba enrojecida de ira. Esto es una locura, siseó Draco, con la lengua bífida chasqueando mientras hablaba. Estos humanos han violado todos los principios de la diplomacia civilizada. Han convertido una negociación en una masacre. Lisa Martínez se volvió para mirarlo, y algo en su expresión hizo que varios alienígenas cercanos se alejaran inconscientemente de ambos. Miembro del Consejo Draos, ¿preferiría que hubiéramos seguido los procedimientos diplomáticos habituales? Por supuesto. Así es como los seres civilizados resuelven los conflictos. Ya veo. Lisa señaló a una pantalla más pequeña que todavía mostraba grabaciones del barco de Quix. Este feed en particular mostraba guerreros devastadores que obligaban a los niños humanos a observar cómo torturaban a sus padres. ¿Y cuánto tiempo habrían tomado esas negociaciones? Draco se movió incómodo, pero se mantuvo firme. Por mucho tiempo que fuera necesario. Algunas cosas son más importantes que la velocidad. Tienes razón, Lisa estuvo de acuerdo con calma. Algunas cosas son más importantes que la velocidad. La vida de personas inocentes, por ejemplo. Jake Sullivan dio un paso al frente para apoyar a su embajador, el concejal Draos. En el tiempo que hemos estado hablando, nuestras fuerzas han rescatado a más de 800 prisioneros de barcos devastadores. ¿Cuántos seguirían vivos si hubiéramos pasado semanas negociando? Antes de que Draco pudiera contestar, una voz nueva crepitaba sobre el sistema de comunicación. Fue dura y llena de rabia, hablando en el gutural idioma de los devastadores antes de que los traductores universales convertido galáctico común. Los seres humanos, Krlex voz del auge a través de la sala del consejo. ¿Crees que has ganado? Has firmado tus propias órdenes de muerte. La pantalla principal se desplaza para mostrar el puente del hueso de la trituradora. Krlex todavía estaba en su trono de huesos, pero su compostura había roto. Sus ojos rojos ardían de furia, y sus garras habían rasgado gubias en los reposabrazos de su asiento. ¿Te atreves a atacar al poderoso Kreljex? Yo que he conquistado 100 mundos. Yo que he quebrantado los espíritus de 1000 especies. La voz del capitán Rodríguez llegó a través del sistema de comunicación, tranquila y profesional. Comandante Krell, está rodeado. Tu flota está destruida. Ríndete ahora, y tu tripulación restante será tratada de acuerdo con la ley galáctica. La risa de Klex era como el sonido de romper vidrios mezclado con un grito. Ríndete a ti cosas suaves. Nunca. Te mostraré lo que le sucede a quienes desafían a los devastadores. La cámara de su barco giró para mostrar a un grupo de prisioneros humanos que habían sido llevados al puente.
Lisa sintió que su corazón se detenía al reconocer algunas de las caras. El doctor Peter Collins estaba allí, todavía ensangrentado pero vivo. El joven ingeniero que había desafiado a Krlex antes estaba encadenado a un poste cercano. Y en el centro del grupo, claramente visible para todos los que miraban, había al menos una docena de niños humanos. ¿Quieres recuperar tu suave engendro? Crow gruñó. Entonces pagarás un nuevo precio. No créditos. Sangre. La sangre de tus guerreros que se atrevieron a atacarme. Sacó una hoja curva de su cinturón, su borde brillando a la dura luz del puente de su barco. Por cada una de mis naves que destruyas, mataré a 10 de estos humanos, comenzando con los jóvenes. Alrededor de la sala del consejo, los extraterrestres emitieron sonidos de horror y repulsión. Incluso las especies que no amaban a la humanidad pudieron ver que Krlex había cruzado una línea que ningún ser civilizado debería cruzar jamás. Amenazar a los niños estaba más allá de lo aceptable, incluso para piratas y asaltantes. Pero Lisa Martínez ya no escuchaba a los extraterrestres a su alrededor. Algo había cambiado en su postura, en la forma en que se sostenía. Jake y M reconocieron las señales de inmediato. Su embajador ya no pensaba como un diplomático. Ella pensaba como un depredador que acababa de ver amenazados a sus cachorros. Capitán Rodríguez, dijo Lisa en voz baja, su voz se transmitía claramente a través del sistema de comunicación a pesar de su tono suave. Sí, señora. ¿Cuánta de nuestra gente sigue en ese barco? Rodríguez revisó su despliegue táctico. Aproximadamente 50 civiles, señora. Todos detenidos en el puente o en las áreas de detención adyacentes. ¿Y cuántos de sus equipos de abordaje están en posición? Los equipos Alfa a través de hecho están listos, señora. Hemos abierto brechas en el casco exterior en 5 lugares, pero nos mantenemos en posición para evitar poner en peligro a los rehenes. Lisa asintió lentamente. Luego miró directamente a la pantalla principal, encontrando los ojos rojos de Krlex a través del espacio y el tiempo y la gran distancia entre depredador y presa. Comandante Krlex, dijo, con la voz aún tranquila, pero con una ventaja que hacía que todos los humanos. En el salón del consejo, párate un poco más erguido. Quiero que escuches con mucha atención lo que estoy a punto de decirte. Krovic se burló, presionando la hoja contra la garganta de uno de los niños humanos. Habla rápido, suave. Mi paciencia se agota. Cometiste un error cuando elegiste amenazar a niños humanos frente a los líderes de su manada. Lisa continuó con la misma voz peligrosamente tranquila. Verá, hay algunas líneas que incluso las especies civilizadas no permitirán cruzar. ¿Y qué harás al respecto? ¿Atacar mi barco con tus hijos a bordo? Eres demasiado débil, demasiado blando. Te preocupas demasiado por las vidas individuales como para arriesgarlas por un bien mayor. La sonrisa de Lisa era lo suficientemente aguda como para cortar diamantes. Tiene toda la razón, comandante. Nos importan las vidas individuales. Cada uno de ellos. Es por eso que no negociamos con depredadores que amenazan a nuestros jóvenes. Se volvió hacia el capitán Rodríguez. Capitán, está autorizado a utilizar todos los medios necesarios para garantizar la seguridad de esos civiles. Sin restricciones, sin límites. Haz lo que sea necesario. La voz de Rodríguez volvió de inmediato, con un tono que los extraterrestres en el pasillo nunca antes habían escuchado de ningún humano. Era la voz de un depredador apical que acababan de dar permiso para cazar sin restricciones. Copie eso, líder de la manada. Los guantes están fuera. Todos los equipos escucharon a la dama. Estos bastardos quieren jugar con nuestros cachorros. Es hora de mostrarles lo que sucede cuando arrinconas a un padre humano. Los canales de comunicación estallaron con agradecimientos de los equipos de abordaje humano, pero estas no fueron las respuestas tranquilas y profesionales que habían estado dando durante toda la batalla. Estas eran las voces de guerreros a quienes acababan de decirles que estaba en juego la seguridad de los niños humanos. Copias del equipo Alfa, vamos a entrar. El equipo Bravo se está moviendo. Sin piedad para los asesinos de niños. Equipo Charlie listo. Vamos a buscar a nuestra gente. En la exhibición táctica, los alienígenas en la sala del consejo pudieron ver a los equipos de abordaje humano comenzando a adentrarse más en la trituradora de huesos, pero ya no avanzaban con la precisión cuidadosa y metódica que habían mostrado antes. Ahora se movían con la gracia fluida y mortal de los depredadores ápice que habían perfumado la sangre en el agua. Este es el líder Alfa. Hemos llegado al pasillo principal. Gran resistencia, pero nada que no podamos manejar. Estos lagartos pelean como animales, pero piensan como presas. Las imágenes de la cámara de los equipos de abordaje mostraron algo que hizo que incluso los extraterrestres más pacifistas en la sala del consejo se quedaran boquiabiertos de asombro. Los humanos no solo se abrían paso luchando a través de la nave devastadora. Estaban cazando a través de él, moviéndose con una coordinación y eficiencia que hablaba de millones de años de refinamiento evolutivo.
Cuando se encontraron con grupos de guerreros devastadores, los humanos no cargaron directamente contra ellos como berserkers. Usaron tácticas. Flanqueaban a sus enemigos, lanzaban fuego cruzado y eliminaban amenazas con precisión clínica. Pero debajo de la brillantez táctica había algo más, algo primitivo y aterrador. Estos humanos estaban enojados. Equipo Bravo, a todas las unidades llegó una voz femenina por el sistema de comunicación. Encontramos el área de detención secundaria. Parece que lo estaban usando como cámara de tortura. Estos monstruos enfermos estaban lastimando a nuestra gente por diversión. Copia. Equipo Bravo, respondió Rodríguez, su voz más fría que el vacío del espacio. Documente todo. Estos criminales de guerra responderán por sus crímenes. En el puente de Krlex, el comandante devastador comenzaba a darse cuenta de que había cometido un terrible error. Sus guerreros reportaban grandes bajas en toda su nave. Los humanos no solo estaban ganando. Estaban destruyendo sistemáticamente a todos los devastadores que encontraban con una eficiencia que rayaba en lo sobrenatural. Imposible, gruñó, apretando la hoja en la garganta del niño humano. Estas cosas blandas no pueden derrotar a mis guerreros. Mi tripulación ha luchado en 100 mundos. Comandante, dijo el Dr. Collins en voz baja, mirando a Krlex con ojos que, a pesar de todo, no mostraban miedo. El asalto final al puente de Krlex sucedió tan rápido que la mayoría de los alienígenas en la sala del consejo lo pasaron por alto por completo. En un momento, el comandante devastador estaba amenazando a niños humanos con su espada curva. A continuación, las paredes a su alrededor explotaron hacia adentro cuando varios equipos de abordaje humano rompieron el puente simultáneamente. Lo que siguió no fue una batalla. Fue una demostración de lo que sucedió cuando los depredadores ápice decidieron que la diplomacia ya no era una opción. Los equipos de asalto humano se movieron a través del humo y los escombros con gracia fluida, sus armas disparando con precisión quirúrgica. Cada disparo encontró su objetivo. Cada movimiento se calculó con el máximo efecto. En menos de 30 segundos, los guardias de élite de Krlex estaban muertos o inconscientes, con sus armas esparcidas por la cubierta. Pero los humanos lo habían hecho todo sin dañar a un solo prisionero. Puente asegurado, llegó la voz tranquila del líder del equipo a través del sistema de comunicación. Todos los civiles están a salvo. Repito, todos los civiles están a salvo. En la pantalla principal, los alienígenas en la sala del consejo podían ver a Krlex acurrucado detrás de su trono de huesos, con la espada temblando en sus manos con garras. A su alrededor, soldados humanos con armadura de combate se paraban con sus armas apuntadas hacia él, sus rostros ocultos detrás de visores tácticos que reflejaban la dura luz del puente. El Dr. Collins se puso de pie, la sangre aún brotaba de sus heridas, pero sus ojos brillaban de feroz satisfacción. Traté de advertirle, comandante. Deberías haber escuchado. El líder del equipo dio un paso al frente, quitándose el casco para revelar un rostro tranquilo y profesional a pesar de la carnicería que lo rodeaba. El sargento Rectedes había estado cazando piratas y asaltantes por toda la galaxia durante 15 años, pero nunca había visto nada parecido a esta operación. Comandante Krlex, dijo Dedes en silencio, su arma todavía capacitándose en el devastador líder. Usted está bajo arresto por crímenes contra los seres sintientes. Deja caer su arma y la entrega. Quix de ojos rojos se precipitó alrededor de la puente, buscando alguna vía de escape que no existe. Sus guerreros de élite estaban muertos. Su barco fue capturado. Su flota se dispersó a los vientos y se. Pero aún sostenía esa hoja curva. Y su cerebro reptiliano era demasiado primitivo para entenderlo cuando terminó la cacería. ¿Crees que has ganado?, gruñó, presionando la hoja con más fuerza contra la garganta del niño humano que aún sostenía. Mátame y este engendro muere conmigo. Dedes ni siquiera parpadeó. Señor, necesito que mire alrededor de este puente con mucho cuidado. ¿Qué? Cuenta los cuerpos de tus guerreros. Cuenta la precisión de cada disparo que hicimos. Cuente cuántos civiles rescatamos sin siquiera arañarlos. La voz de Dedes permaneció tranquila y profesional. Pero había algo debajo que hacía que las escamas de Krovik se arrastraran de miedo primitivo. ¿De verdad crees que no podemos quitarte ese cuchillo sin lastimar al niño? Por primera vez desde que comenzó la batalla, el verdadero terror apareció en los ojos rojos de Krlex. Estaba empezando a comprender que no estaba lidiando con la especie blanda y débil que esperaba. Estos humanos eran depredadores que operaban a un nivel que nunca antes había encontrado. De vuelta en la sala del consejo, los observadores alienígenas observaron este intercambio con fascinación y creciente horror. Podían ver de lo que Krlex apenas comenzaba a darse cuenta. Los humanos no solo habían ganado esta batalla con una potencia de fuego o números superiores. Habían ganado gracias a una inteligencia superior, coordinación y pensamiento táctico. Habían ganado porque eran mejores depredadores. El sargento Dedes hizo la voz del capitán Rodríguez por el sistema de comunicación. ¿Cuál es su evaluación de la situación?
Davis mantuvo su arma entrenada en Plex mientras hablaba por su dispositivo de comunicación. El sujeto está acorralado y desesperado, señor. Comportamiento clásico de los animales de presa. Sabe que está derrotado, pero es demasiado estúpido para aceptarlo. Copie eso, sargento. ¿Necesitas respaldo? Negativo, señor. El equipo y tiene todo bajo control. Davis volvió su atención a Plex, y cuando habló, su voz tenía el tono paciente de alguien explicando hechos simples a un niño. Comandante, tiene aproximadamente 10 segundos para liberar a ese niño y rendirse. Después de eso, dejamos de ser educados al respecto. No puedes amenazarme. Crow chilló, su voz crujiendo de pánico. Soy Crowbix, el carnicero. He destruido mundos enteros y ahora eres un animal acorralado en un barco muerto con un cuchillo en la garganta de un niño. Dedes respondió con calma. Tiempos arriba. Lo que sucedió después fue tan rápido que incluso las cámaras de alta velocidad en el salón del consejo apenas pudieron capturarlo. Dedes hizo un gesto sutil a uno de los miembros de su equipo que disparó un solo tiro con precisión. El rayo de energía golpeó la muñeca de Kralex con precisión quirúrgica, cortando los tendones que controlaban su agarre sin tocar al niño que sostenía. La espada hizo ruido en la cubierta mientras Kralex gritaba de dolor y rabia antes de que pudiera siquiera pensar en buscar otra arma. 2 soldados humanos lo derribaron al suelo y le aseguraron las manos a la espalda con restricciones que parecían lo suficientemente fuertes como para mantener unida una nave estelar. La niña humana, una niña que no podría haber tenido más de 7 años, fue inmediatamente arrastrada a los brazos de un médico que comenzó a revisarla por lesiones. Ella lloraba, pero estaba viva e ilesa. Todos los prisioneros fueron asegurados y contabilizados, informó Dedes, comenzando los procedimientos de evaluación médica y evacuación. Alrededor de la sala del consejo, los observadores alienígenas se sentaron en silencio atónito. Acababan de ver a soldados humanos realizar lo que solo podría describirse como una operación de rescate perfecta. Todos los civiles se habían salvado. Todos los combatientes enemigos habían sido neutralizados. Y todo se había hecho con un nivel de precisión y coordinación que la mayoría de las especies no podían lograr en sus sueños más salvajes. Pero lo que realmente los sorprendió fue lo que vino después. A medida que los médicos humanos comenzaron a tratar a los prisioneros rescatados, el sargento Dedes y su equipo también comenzaron a brindar atención médica a los guerreros devastadores heridos. Habían derrotado. Se movieron con la misma cuidadosa precisión que habían mostrado durante el asalto. Pero ahora estaban enfocados en preservar la vida en lugar de tomarla. La concejal Beyla se inclinó hacia adelante en su asiento, su pelaje plateado de punta con asombro. Están ayudando a sus enemigos. Annie Townsend asintió como si esto fuera perfectamente normal. Por supuesto que lo son. La lucha ha terminado. Ahora es el momento de cuidar a los heridos. Pero estos devastadores estaban torturando a su gente hace apenas unos minutos. Jake Sullivan la miró con algo que podría haber sido lástima. Miembro del consejo, estás pensando como presa. Cuando los animales de presa se ven amenazados, corren, se esconden o pelean hasta que la amenaza desaparece. Cuando los depredadores se ven amenazados, eliminan la amenaza y luego vuelven al negocio de cuidar de su manada. Incluso sus enemigos. Los devastadores ya no son nuestros enemigos, explicó Lisa pacientemente. Son oponentes derrotados que necesitan atención médica y debido proceso bajo la ley galáctica. Los humanos no creemos en la crueldad innecesaria, ni siquiera hacia aquellos que nos han hecho daño. En la pantalla principal apareció el rostro del capitán Rodríguez cuando comenzó a coordinar las secuelas de la batalla. Su expresión era tranquila y profesional, pero había un cansancio en sus ojos que hablaba del costo emocional de lo que acababan de hacer. Todas las unidades, esta es Liberty Actual, dijo Rodríguez. Las operaciones de combate están completas. Cambio al modo de asistencia humanitaria. Quiero equipos de control de daños en cada embarcación discapacitada. Equipos médicos para atender a todas las víctimas, independientemente de la especie. Equipos de inteligencia para asegurar pruebas de crímenes de guerra para su posterior enjuiciamiento. La respuesta de la flota humana fue inmediata y coordinada. Los barcos que habían sido instrumentos de guerra minutos antes ahora se estaban transformando en embarcaciones de rescate y hospitales móviles. La misma precisión que los había hecho cazadores tan efectivos ahora se estaba aplicando a la tarea de salvar vidas y brindar ayuda. En la sala del consejo, más extraterrestres comenzaban a comprender lo que habían presenciado. Esto no había sido solo una operación militar. Había sido una demostración de lo que significaba ser depredadores ápice que habían desarrollado inteligencia, compasión y un código moral complejo junto con sus instintos de caza. El líder del consejo, Serion, se levantó de su asiento, su forma resplandeciente más brillante de lo que había sido todo el día. Cuando habló, su voz recorrió todo el pasillo con una fuerza inusual. Embajador Martínez, dijo formalmente.
En nombre del Consejo Galáctico, deseo expresar nuestra profunda gratitud por las acciones de la humanidad hoy. Has salvado no solo a tu propia gente, sino a miles de otros civiles que están prisioneros de los devastadores. Lisa asintió cortésmente, pero su máscara diplomática comenzaba a ponerse de nuevo en su lugar. Hicimos lo que haría cualquier especie civilizada cuando se enfrentara a tal brutalidad. Líder del Consejo, no, respondió Sirion con firmeza. Hiciste lo que nosotros nunca podríamos hacer. Combinaste la eficiencia de los depredadores ápice con la compasión de seres verdaderamente avanzados. Nos mostraste lo que significa ser civilizado y capaz de proteger la civilización. Alrededor del salón, otros miembros del Consejo asentían con la cabeza en señal de acuerdo. Incluso aquellos que habían estado asustados por la exhibición de destreza militar de la humanidad estaban comenzando a reconocer la fuerza moral que había guiado sus acciones. El concejal Tra dio un paso al frente, su cuerpo de cristal cambiando a colores de respeto y admiración. Embajador, creo que hablo en nombre de muchos de nosotros cuando digo que hoy hemos aprendido algo importante sobre la naturaleza de la verdadera fortaleza. ¿Y qué es eso, miembro del Consejo? Que a veces el mayor acto de civilización es estar dispuesto y ser capaz de destruir a aquellos que se aprovecharían de los inocentes. En la pantalla principal, la última de las naves devastadoras se rendía a la flota humana. El trapo de Kix. 3 semanas después de la batalla en Kepler 442b, la sala del Consejo se veía muy diferente. La misma arquitectura cristalina aún brillaba bajo las luces artificiales, y los mismos asientos flotantes aún albergaban representantes de toda la galaxia. Pero la atmósfera había cambiado por completo. Donde antes había habido conversaciones informales y discusiones diplomáticas relajadas, ahora había una sensación de tensión respetuosa cada vez que la delegación humana entraba en la sala. Los extraterrestres que alguna vez apenas se habían dado cuenta de Lisa Martínez y su equipo ahora observaban cada uno de sus movimientos con cuidadosa atención. Lisa se paró en el podio central leyendo desde una tableta que contenía el informe final sobre la Operación Escudo Familiar tal como se la conocía en los círculos militares humanos. A su alrededor, miles de representantes extraterrestres escuchaban en absoluto silencio. La operación de rescate resultó en la liberación de 11.847 civiles humanos y 2.356 civiles de otras especies. Lisa informó con su voz tranquila y profesional. El total de bajas de devastadores ascendió a 3,47 muertos en acción y 12.223 heridos o capturados. Las bajas humanas fueron notablemente leves, con solo 23 heridos y 0 víctimas mortales. Hizo una pausa para dejar que esos números se asimilaran. La eficiencia de la operación humana había conmocionado a los analistas militares de toda la galaxia. La mayoría de las especies habrían esperado perder miles de soldados en un asalto tan complejo. Los humanos habían logrado la victoria total sin apenas sufrir pérdidas. Krlex y 847 de sus subordinados están actualmente a la espera de juicio por crímenes de guerra en virtud del Código de Justicia Universal. Lisa continuó, la evidencia en su contra incluye grabaciones detalladas de tortura, asesinato y otras atrocidades cometidas contra prisioneros de múltiples especies. El líder del Consejo Sirion asintió gravemente. Los juicios se llevarán a cabo con total transparencia y debido proceso. La galaxia merece que se haga justicia. Agradecemos el compromiso del Consejo con la justicia, respondió Lisa. Sin embargo, debo mencionar que la humanidad asumirá un papel más activo en la seguridad galáctica en el futuro. Una oleada de murmullos preocupados recorrió la audiencia alienígena. Esto era lo que habían estado esperando y temiendo desde la batalla. El miembro del Consejo Draos, el ser reptiliano que había criticado la respuesta militar de la humanidad, levantó una mano con garras. Embajador Martínez, ¿está diciendo que la Tierra tiene la intención de establecer una presencia militar en el espacio del Consejo? Lisa sonrió, pero no era la sonrisa diplomática a la que los extraterrestres se habían acostumbrado. Fue algo más agudo y honesto. Draos, miembro del Consejo, la Tierra ha mantenido una presencia militar en el espacio del Consejo desde el día en que nos unimos a la comunidad galáctica. Simplemente no lo sabías. Hizo un gesto hacia la pantalla principal que mostraba un mapa del espacio habitado por humanos. Aparecieron puntos rojos en varios puntos de la galaxia, marcando la ubicación de asentamientos humanos e instalaciones. Cada nave de carga, cada transporte de pasajeros, cada nave de investigación que la humanidad ha operado en el espacio galáctico ha sido equipada con sistemas defensivos, explicó Lisa. Hemos estado preparados para proteger a nuestra gente desde el primer día. ¿Pero por qué el engaño?, preguntó la concejal Beyla, su pelaje plateado ondeando con energía nerviosa. ¿Por qué no nos contaste simplemente sobre tus capacidades militares? Jake Sullivan se adelantó para responder a esa pregunta. Porque queríamos ser aceptados como miembros pacíficos de la comunidad galáctica. Temíamos que si supieras de lo que somos realmente capaces, nos vieras como una amenaza en lugar de como aliados. ¿Y ahora?, preguntó Sirion en voz baja. Amy Thompson miró por el pasillo a todas las caras alienígenas que les devolvían la mirada.
Ahora nos damos cuenta de que ocultar nuestra verdadera naturaleza fue un error. No porque queramos ser temidos, sino porque la galaxia necesita saber que hay quienes están dispuestos y son capaces de enfrentarse a monstruos como Klex. Lisa sintió con la cabeza. Los devastadores pudieron aterrorizar el borde exterior durante décadas porque todos asumieron que la violencia no era una respuesta aceptable a su brutalidad. Contaban con tu naturaleza civilizada para protegerlos de las consecuencias. ¿Estás sugiriendo que la civilización es debilidad? Preguntó Tra, su cuerpo de cristal cambiando a colores defensivos. En absoluto, respondió Lisa con firmeza. La civilización es el mayor logro de la humanidad, pero la civilización sin la fuerza para defenderse es solo un hermoso objetivo para aquellos que la destruirían. Hizo un gesto hacia la pantalla nuevamente donde aparecía nueva información, movimientos de la flota, rutas de patrulla y posiciones defensivas que mostraban una presencia humana coordinada en todas partes. Múltiples sistemas estelares. A partir de ahora, la humanidad patrullará abiertamente las rutas espaciales que conectan nuestros mundos, anunció Lisa. Responderemos a las llamadas de socorro de cualquier especie, no solo de la nuestra. Y cazaremos piratas, esclavistas y otros depredadores que se aprovechan de los inocentes. La reacción de la audiencia alienígena fue inmediata e intensa. Algunos miembros del Consejo parecían aliviados, sabiendo que sus propios mundos estarían más seguros bajo protección humana. Otros parecían asustados por las implicaciones de tener aliados tan peligrosos. Todos ellos entendieron que el equilibrio del poder galáctico había cambiado permanentemente. Estás hablando de convertirte en la fuerza policial de la galaxia, observó la concejal Sara. Su patrón de concha cambia a amarillo cauteloso. Estamos hablando de convertirnos en los guardianes de la galaxia, corrigió Jake. Hay una diferencia. La policía hace cumplir las leyes y mantiene el orden. Los guardianes protegen a los inocentes de aquellos que los dañarían. ¿Y quién decide quién merece protección y quién merece ser cazado? Draos desafiado. La expresión de Lisa se endureció ligeramente. Cualquiera que amenace a civiles, especialmente a niños, se encontrará en el lado equivocado de la justicia humana. Cualquiera que respete los derechos de seres inocentes no tendrá nada que temer de nosotros. Eso es mucho poder para poner en manos de una especie, continuó Draos. ¿Qué garantías tenemos de que los humanos no abusen de esta autoridad? Antes de que Lisa pudiera responder, una nueva voz habló desde el fondo del pasillo. El capitán Ben Rodríguez había ingresado a la cámara, todavía vistiendo su uniforme militar de la operación de rescate. Caminó hacia adelante con la confianza fácil de alguien que había pasado semanas siendo tratado como un héroe por civiles agradecidos en toda la galaxia. El concejal Draos, dijo Rodríguez mientras se acercaba a la plataforma central. ¿Puedo hacerte una pregunta? Por supuesto, capitán. En las 3 semanas transcurridas desde Kepler 442b, ¿cuántas naves humanas han atacado naves no hostiles? Draos hizo una pausa, claramente haciendo cálculos en su cabeza. Ninguna, que yo sepa. ¿Cuántas tropas humanas han ocupado mundos que no nos pertenecen? Ninguna. ¿Cuántas veces hemos exigido tributo o pago a las especies que hemos protegido? Ninguno, admitió Draos a regañadientes. Rodríguez asintió. Y en esas mismas 3 semanas, ¿cuántas incursiones piratas se han intentado en sectores donde operan patrullas humanas? Esta vez, Draos guardó silencio durante un largo momento. Todos en el pasillo sabían la respuesta, la actividad pirata en el espacio patrullado por humanos se había reducido a 0 de la noche a la mañana. El punto es, continuó Rodríguez, ya hemos estado usando este poder durante 3 semanas. Los resultados hablan por sí solos. Las rutas comerciales son más seguras, las colonias pueden dormir tranquilas y los inocentes están protegidos. ¿Qué garantía más necesitas? El líder del consejo, Serion, se levantó de su asiento, su forma resplandeciente más brillante de lo habitual. El capitán Rodríguez plantea un excelente punto. La evidencia de las últimas 3 semanas sugiere que se puede confiar en la humanidad con esta responsabilidad. Se volvió para dirigirse a toda la asamblea. Pido una votación formal sobre la resolución 2847. Reconocimiento de la autoridad defensiva humana en el espacio galáctico. La votación ni siquiera estuvo reñida. Especie tras especie expresaron su apoyo a la resolución. Muchos de ellos citaron operaciones de rescate recientes que habían salvado a sus propios ciudadanos de ataques piratas. Para cuando se anunció el recuento final, la medida había sido aprobada por abrumadora mayoría. La resolución se aprueba, anunció Serion formalmente. Por la presente, se otorga a la humanidad autoridad oficial para llevar a cabo operaciones defensivas en todo el espacio del Consejo. Lisa asintió cortésmente, pero por dentro sintió una oleada de satisfacción. La galaxia acababa de reconocer oficialmente lo que había sido verdad todo el tiempo. A veces la civilización necesitaba guardianes dispuestos y capaces de ser univilizados. Cuando sea necesario. Gracias, líder del Consejo.
No abusaremos de la confianza que has depositado en nosotros. Yo creo eso, respondió Serion. Pero también creo que aquellos que oren por los inocentes aprenderán a temerlo. Cuando terminó la sesión formal y los diversos delegados comenzaron a dispersarse, Lisa se encontró con un visitante inesperado. El doctor Peter Collins, el médico que había sido rescatado del barco de Craigs, se acercó a ella con una sonrisa que todavía estaba algo torcida debido a sus heridas curativas. Embajador Martínez, dijo cálidamente. Quería agradecerte personalmente por lo que hiciste. No necesita agradecerme, doctor. Solo estábamos protegiendo a nuestra gente, Collins negó con la cabeza. Fue más que eso. Le mostraste a la galaxia algo que necesitaba ver. Demostraste que las buenas personas no tienen que estar indefensas ante el mal. Hizo un gesto hacia la pantalla principal donde las noticias mostraban los resultados de las operaciones antipiratería humana en múltiples sistemas. Los barcos que alguna vez navegaron bajo los colores devastadores ahora se encontraban en prisiones orbitales, con sus tripulaciones esperando juicio. Las rutas comerciales que habían sido abandonadas debido a la actividad pirata volvían a estar llenas de comercio. Le has devuelto la esperanza a una galaxia que había olvidado lo que se sentía defenderse, continuó Collins. Eso vale más que cualquier tratado diplomático o acuerdo comercial. Lisa sonrió y, por primera vez en semanas, fue su genuina sonrisa diplomática en lugar de la sonrisa de depredador que había usado durante la batalla. Doctor, no nos defendimos porque somos guerreros. Contraatacamos porque somos padres e hijos y hermanos y,